Los cielos parecerán estar en llamas y la oscuridad vendrá poco después. ¿Por qué suceden estos signos? No son señales para infundir miedo, sino advertencias amorosas de un padre que desea que sus hijos vuelvan a casa. Dios nos da la oportunidad de prepararnos, de reconectarnos con Él antes de que sea demasiado tarde. Así como una alarma suena antes de una catástrofe, estos signos tienen el propósito de alertarnos y protegernos, pero para eso necesitamos escuchar. Desafortunadamente, muchos ignoran estas señales, las consideran coincidencias o simplemente se niegan a creer que algo más grande está ocurriendo. Cada terremoto, cada tormenta, cada crisis espiritual es un llamado para abrir los ojos y reconocer que el tiempo es corto. La indiferencia ya no es una opción. En lugar de sucumbir al miedo, debemos fortalecernos en la oración. La Virgen María nos ha pedido insistentemente: recen todos los días. Oren por ustedes, por sus familias y por las naciones que están sufriendo. La oración es más que palabras. Es un escudo contra el desespero y un enlace directo con la protección divina. Además, la Virgen nos invita a reconocer nuestras faltas y buscar el perdón. No importa lo que hayamos hecho ni cuán lejos nos sintamos de Dios. Lo importante es dar el primer paso, admitir nuestros errores y permitir que la gracia divina nos transforme. Tal vez te estés preguntando: ¿qué puedo hacer frente a algo tan grande? La respuesta es: mucho. Cada oración que haces, cada gesto de bondad que practicas, es una luz que ayuda a disipar las tinieblas. Aunque te sientas pequeño frente a la inmensidad del mundo, recuerda que Dios te eligió para recibir este mensaje. Si lo has recibido, es porque tienes un papel importante en este momento. No ignora los signos. El tiempo de actuar es ahora. Los cielos están enviando mensajes cada vez más claros y depende de nosotros decidir cómo responder. La indiferencia no es una opción. Este es el momento de elegir entre la comodidad de una vida distraída y la valentía de abrazar la misión que se nos ha dado. Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, es fácil creer que estamos solos. Pero la verdad es que nunca lo hemos estado. Hay una fuerza poderosa que se manifiesta cuando nos unimos. La oración colectiva es una de las herramientas más fuertes que tenemos, y la Virgen María nos lo recuerda con sus palabras: recen juntos, que su oración sea un escudo contra las tinieblas. La oración, en su esencia, es más que palabras dichas. Es un puente que nos conecta con lo divino y nos une a los demás, creando una red de luz que atraviesa fronteras, tiempos y culturas. Cuando oramos, especialmente en unión con otros, la fuerza de esa oración se multiplica. Es como encender varias velas en una habitación oscura. Juntas iluminan todo, disipando las sombras que antes parecían inquebrantables. ¿Por qué es tan importante la unión? Porque el mal se alimenta de la separación, la división y la indiferencia. El mal prospera cuando estamos aislados, creyendo que nuestras acciones individuales no hacen la diferencia. Pero cuando nos unimos, nos convertimos en una fuerza imposible de ignorar. Este es tu momento. Responde al llamado. La elección es tuya, pero recuerda, lo que haces hoy puede cambiar no solo tu vida, sino la de muchos más. ¿Responderás a este llamado o elegirás mirar hacia otro lado? La Virgen María nos invita a ser la luz en un mundo que necesita esperanza. El tiempo es ahora. La elección es tuya. Puedes ignorar este llamado y continuar con tu rutina como si nada estuviera sucediendo. Pero eso no cambiará la realidad. Los desafíos están llegando, y solo aquellos que estén preparados podrán enfrentarlos con fuerza y esperanza. Por otro lado, puedes decidir actuar ahora. Puedes elegir ser un ejemplo de fe, amor y compasión. Al hacerlo, no solo estarás salvándote a ti mismo,
sino también ayudando a construir un mundo mejor, una comunidad más fuerte y una luz más brillante en medio de la oscuridad. ¿Qué harás hoy? No mañana, no después. Hoy. El llamado a la acción es urgente, el tiempo está pasando y cada decisión cuenta. En el próximo capítulo hablaremos de los signos que los cielos nos envían y cómo nos preparan para los desafíos que están por venir. No te vayas ahora, porque lo que está por venir podría cambiar por completo tu perspectiva del mundo. Al observar el mundo actual, es imposible no notar que algo está cambiando. Las tragedias se intensifican, los conflictos aumentan y el clima parece fuera de control. Sin embargo, lo que muchos no ven es que estos eventos no son aleatorios. Son advertencias claras de que el tiempo para actuar se está acabando. Los cielos están comunicándose con nosotros. Terremotos devastadores en lugares como México, Colombia, Venezuela y España. Conflictos que destruyen familias en los Balcanes. Naciones enteras envueltas en una profunda oscuridad espiritual. Estos eventos no son solo titulares de noticias, son invitaciones a la conversión, a la oración y al despertar de nuestra fe adormecida. La Virgen María nos advirtió: los cielos parecerán estar en llamas y la oscuridad vendrá poco después. No son para infundir miedo, sino advertencias amorosas de un padre que desea que sus hijos regresen a casa. Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos, de reconectarnos con Él antes de que sea demasiado tarde. Así como una alarma suena antes de una catástrofe, estos signos tienen el propósito de alertarnos y protegernos. Pero, para eso, necesitamos escuchar. Lamentablemente, muchos ignoran estos signos, piensan que son coincidencias, o simplemente se niegan a creer que algo más grande está ocurriendo. Es por eso que estas advertencias son tan insistentes. Cada terremoto, cada tormenta, cada crisis espiritual es un llamado a abrir los ojos y reconocer que el tiempo es corto. En lugar de dejarnos llevar por el miedo, debemos fortalecernos en la oración. La Virgen María nos ha pedido insistentemente: recen todos los días. Oren por ustedes, por sus familias y por las naciones que están sufriendo. La oración es más que palabras. Es un escudo contra la desesperación y un vínculo directo con la protección divina. Además, María nos invita a reconocer nuestras faltas y buscar el perdón. No importa lo que hayamos hecho o cuán lejos nos sintamos de Dios. Lo importante es dar el primer paso, admitir nuestros errores y permitir que la gracia divina nos transforme. Tal vez te preguntes: ¿qué puedo hacer frente a algo tan grande? La respuesta es: mucho. Cada oración que haces, cada gesto de bondad que practicas, es una luz que ayuda a disipar las tinieblas. Aunque te sientas pequeño frente a la inmensidad del mundo, recuerda que Dios te eligió para escuchar este mensaje. Si lo has recibido, es porque tienes un papel importante en este momento. No ignores los signos. El tiempo de actuar es ahora. Los cielos están enviando mensajes cada vez más claros y depende de nosotros decidir cómo responder. La indiferencia no es una opción. Este es el momento de elegir entre la comodidad de una vida distraída y la valentía de abrazar la misión que se nos ha dado. Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, es fácil sentirnos solos. Pero la verdad es que nunca lo hemos estado. Hay una fuerza poderosa que se manifiesta cuando nos unimos y la oración colectiva es una de las herramientas más fuertes que tenemos. La Virgen María nos lo recuerda con sus palabras: recen juntos, que sus oraciones sean un escudo contra las tinieblas. La oración no es solo un conjunto de palabras dichas al aire, es un puente que nos conecta con lo divino y nos une con los demás. Cuando oramos en unión con otros, la fuerza de esa oración se multiplica. Es como encender varias velas en una habitación oscura. Juntas iluminan todo,
disipando las sombras que antes parecían inquebrantables. ¿Por qué es tan importante la unión? Porque el mal se alimenta de la separación, la división y la indiferencia. El mal prospera cuando estamos aislados, creyendo que nuestras acciones individuales no hacen la diferencia. Pero cuando nos unimos, nos convertimos en una fuerza imposible de ignorar. Este es tu momento. Responde al llamado. La elección es tuya, pero recuerda, lo que haces hoy puede cambiar no solo tu vida, sino la de muchos más. ¿Responderás a este llamado o elegirás mirar hacia otro lado? La Virgen María nos invita a ser la luz en un mundo que necesita esperanza. El tiempo es ahora. Esta gracia no solo nos fortalece, sino que también nos transforma. Nos da el valor para enfrentar desafíos, la sabiduría para tomar decisiones y el amor para compartir con los demás. Además, somos llamados a confiar plenamente en el plan de Dios. Incluso cuando no entendemos el propósito de ciertas dificultades, debemos recordar que todo tiene un propósito mayor. La fe no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza necesaria para superarlos. La Virgen María nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está trabajando en nuestras vidas. Su presencia es como una luz que guía nuestro camino, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Esa luz nos da esperanza, nos mantiene firmes y nos recuerda que nunca estamos solos. Acepta esta bendición hoy. Si te sientes perdido o abrumado, recuerda que las bendiciones de Dios están a tu alcance. Todo lo que Él pide es que confíes, ores y abras tu corazón. La protección divina no es un privilegio para unos pocos, sino una promesa para todos los que la buscan con sinceridad. Estamos viviendo un momento marcado por pruebas espirituales y tribulaciones. Sin embargo, incluso frente a los mayores desafíos, podemos encontrar fuerza y esperanza. Las advertencias y promesas divinas no son palabras distantes, son un llamado directo a ti, que estás escuchando este mensaje ahora. La Virgen María nos advierte sobre un abismo espiritual que amenaza a la humanidad. Las tinieblas se están acercando, pero la luz de la fe puede iluminar incluso los lugares más oscuros. Este es un recordatorio de que, incluso en medio de las mayores pruebas, siempre hay esperanza. ¿Qué harás con todo lo que has escuchado hasta ahora? ¿Continuarás viviendo como antes o aceptarás este llamado a algo más grande? Este es el momento de decidir. No estás aquí por casualidad. Este es una invitación divina para transformar tu vida y convertirte en un ejemplo de fe, valentía y amor. No hay tiempo para dudas. Los desafíos que se acercan requieren preparación espiritual y emocional, y esa preparación comienza ahora. Dedica más tiempo a la oración, busca el perdón, practica la caridad y reconéctate con lo divino. La fuerza ya está dentro de ti, esperando a ser despertada. Por más oscuros que parezcan los tiempos, nunca olvides que el amor de Dios es más grande que cualquier desafío. La luz siempre vence a las tinieblas. La Virgen María nos asegura que, si permanecemos firmes, seremos guiados de regreso al abrazo amoroso del Padre. No importa cuántas veces hayas caído o te hayas alejado del camino, lo que importa es que estás aquí ahora, dispuesto a escuchar, reflexionar y actuar. Eso ya es una gran victoria. No estás solo en este viaje. Cada persona que escucha este mensaje forma parte de una cadena de fe y transformación. Comparte esta luz con el mundo, ya sea a través de palabras de consuelo, gestos de solidaridad o simplemente viviendo tu fe de manera genuina. Tu vida puede ser el testimonio que otros necesitan para encontrar esperanza. No te rindas. Habrá momentos en los que te sentirás desanimado, cuando las pruebas parezcan demasiado grandes. Pero recuerda, Dios está contigo. La Virgen María está a tu lado, intercediendo por ti, y esta comunidad de fe que estamos construyendo aquí
es prueba de que nunca estás solo. Prepárate para los desafíos, pero confía en la victoria. Dios ya ha preparado el camino para quienes confían en Él. En el próximo y último capítulo, hablaremos sobre cómo consolidar lo que hemos aprendido y cómo llevar este mensaje al mundo que nos rodea. No te vayas todavía. Estamos casi al final. Llegamos al final de este viaje, pero este es solo el comienzo de algo más grande. Cada palabra, cada reflexión, cada llamado ha sido pensado para tocar tu corazón y encender la llama de la transformación en tu vida. Ahora, la decisión está en tus manos. Puedes dejar que este mensaje pase como tantos otros, o puedes decidir actuar. Esta elección tiene un impacto que va más allá de ti mismo. Al abrazar este mensaje, te conviertes en parte de una cadena de fe, esperanza y amor que está conectando a personas en todo el mundo. Por eso, te pido algo especial. Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad, tu estado o tu país. Comparte desde dónde estás escuchando y cómo este mensaje tocó tu corazón. Estas palabras no son solo una forma de interactuar, son una declaración de unidad, un recordatorio de que, aunque separados por fronteras, estamos unidos en espíritu. Si este mensaje te impactó, compártelo con quienes necesitan escucharlo. Muchas personas a tu alrededor pueden estar en silencio, cargando dolores, dudas y miedos que no pueden expresar. Al enviar este mensaje, estarás llevando una luz que puede transformar vidas. La fuerza está en nuestra unidad. Recuerda, no estás solo. Cada persona que ora, reflexiona y actúa es una pieza esencial de un plan más grande. Juntos, podemos enfrentar cualquier oscuridad. Permite que este mensaje no sea solo algo que escuchaste, sino algo que vivas. La Virgen María nos llama a entregarnos a la fe, al amor y a la oración. Este es el momento de ser el cambio que el mundo necesita. ¿Por qué no empezar ahora? Toma un momento para reflexionar, para orar, para agradecer y para reconectarte con lo que realmente importa. Luego, lleva esa transformación contigo a donde vayas. Sé la persona que inspira, que ayuda, que difunde el amor de Dios donde sea que estés. Que la paz de Cristo esté siempre contigo. Que el Espíritu Santo ilumine tus pasos, fortaleciendo tu fe y guiando tu vida. Que la Virgen María, nuestra Madre amorosa, interceda por ti en todo momento. Gracias por estar aquí, por escuchar, reflexionar y ser parte de esta misión. Esto no es un final, sino el comienzo de algo poderoso. Transformemos el mundo, un corazón a la vez. Comparte este mensaje, deja tus comentarios y, sobre todo, nunca pierdas la fe. Eres importante, eres necesario, y tu luz puede marcar la diferencia. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que amas. Hasta la próxima, con más mensajes de fe, esperanza y transformación. ¿Y tú, qué harás con este mensaje? ¿Seguirás viviendo como si nada estuviera pasando o aceptarás la invitación de María para transformar tu vida y quizás el futuro de la humanidad? María enfatizó que la solución para la crisis espiritual que enfrentamos no está en grandes gestos de poder, sino en acciones simples y poderosas. Oración, arrepentimiento y un compromiso genuino con la fe. Nos recuerda que el cambio comienza en el corazón de cada uno y que no hay tiempo que perder. El Papa Francisco destacó el papel crucial de la oración, especialmente del rosario, que María describió como una poderosa arma espiritual. Cada cuenta del rosario es como una gota de luz en medio de la oscuridad que envuelve al mundo. Pero esta oración no debe ser hecha de manera automática o superficial. Debe salir del corazón, con verdadera intención y devoción. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia,
amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. Rezar el rosario diariamente como pide María no es solo un acto de fe, sino un compromiso de resistencia contra las fuerzas que amenazan con destruir nuestra conexión con lo divino. Otro punto crucial es el arrepentimiento. María mostró que el alejamiento de Dios está en el centro de las crisis que enfrentamos. No es suficiente reconocer nuestros errores. Es necesario transformarlos en oportunidades de cambio. El arrepentimiento es más que una emoción. Es una decisión, decidir volver a Dios, abandonar aquello que nos aleja de la fe y adoptar una vida que refleje los valores espirituales que hemos perdido a lo largo del camino. ¿Qué significa este llamado en la práctica? Significa mirar tu propia vida y preguntarte, ¿qué estoy haciendo para contribuir a un mundo más luminoso? ¿Qué hábitos, pensamientos o acciones me alejan de la fe? Este llamado no es solo colectivo, es personal. Cada elección que haces, desde perdonar a alguien que te ha herido hasta dedicar unos minutos de tu día a la oración, es una forma de responder al pedido de María. Francisco también resaltó la importancia de actos concretos de caridad y reconexión espiritual. No se trata solo de rezar, se trata de vivir la fe en cada aspecto de la vida, ayudar a quien lo necesita, practicar la generosidad, esparcir amor y compasión. Todo esto forma parte del llamado. La espiritualidad no puede ser solo una idea, debe vivirse en acciones diarias que iluminen el mundo a nuestro alrededor. Un detalle que hace este llamado tan urgente es la promesa que María hizo. Todavía hay tiempo, pero este se está acabando. Así como en las profecías de Fátima, las consecuencias del alejamiento de Dios no son inevitables, sino que dependen de nuestra respuesta ahora. María nos mostró que el destino de la humanidad no está grabado en piedra, puede moldearse con nuestras decisiones. Cada oración, cada acto de arrepentimiento, cada gesto de bondad es un ladrillo en la construcción de un futuro lleno de esperanza. Pero aquí está la pregunta, ¿estás dispuesto a responder a este llamado? Es fácil ver un mensaje como este, emocionarse y seguir con la vida sin hacer cambios reales. Pero María no está pidiendo un sentimiento pasajero, está pidiendo un compromiso. Una transformación genuina comienza con pasos simples, pero consistentes, y comienza ahora. El Papa Francisco imploró, por favor, escuchen, antes de que sea demasiado tarde. En su visión, vio las consecuencias de ignorar este llamado. Multitudes caminando hacia una oscuridad creciente, un mundo desmoronándose bajo el peso de su propia indiferencia. Pero también vio la luz que surge cuando las personas deciden volverse hacia Dios. Esa luz es la esperanza y está al alcance de todos aquellos que elijan responder al llamado de María. La decisión es tuya. ¿Qué harás a partir de este momento?
No es tarde para empezar, pero no hay más tiempo que perder. El mundo necesita de ti. Tu oración, tu fe, tus acciones pueden marcar la diferencia. ¿Responderás a este llamado? La oración, el arrepentimiento y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón fueron acciones que, según María, podrían haber evitado las tragedias que estaban por venir. Sin embargo, no todas sus instrucciones fueron seguidas de manera inmediata, y el mundo enfrentó exactamente lo que había predicho: la Segunda Guerra Mundial, el avance del comunismo y un período de gran sufrimiento. Ahora, el mensaje revelado por el Papa Francisco muestra un patrón similar. Él describió cómo María, en su visión, mostró imágenes de destrucción, dolor y oscuridad espiritual, pero también, al igual que en Fátima, ofreció una salida. El llamado a rezar el rosario y volverse a Dios no es solo un acto de devoción, sino una acción urgente para interrumpir un ciclo de autodestrucción. Las similitudes entre las profecías de Fátima y la visión de Francisco son impresionantes. En ambas, María destaca la conexión entre los eventos globales y la pérdida de fe de la humanidad. Guerras, desastres naturales y crisis sociales no son vistos únicamente como problemas políticos o ambientales, sino como síntomas de un distanciamiento espiritual. En Fátima, advirtió que, sin un cambio genuino, el mundo enfrentaría tragedias. Hoy, el Papa refuerza este mensaje, alertando que estamos en un punto crítico de la historia. Un elemento común en ambas revelaciones es el papel central de la oración. En Fátima, María pidió a los fieles que rezaran el rosario diariamente como una forma de protección e intercesión. Francisco, en su visión, también enfatizó esta práctica, describiendo el rosario como un arma espiritual contra las fuerzas del mal que amenazan al mundo. Explicó que cada cuenta del rosario es como un ladrillo, construyendo una fortaleza de fe y luz en medio de la creciente oscuridad. ¿Por qué este mensaje es tan urgente hoy? Las crisis del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial y el avance de ideologías materialistas, tienen eco en las crisis actuales. Conflictos entre naciones, polarización política, decadencia moral y desastres naturales que parecen intensificarse. María, a través de Francisco, nos recuerda que este patrón se repite, pero que tenemos el poder de detenerlo. El tercer secreto de Fátima, mantenido en misterio por décadas, describió una escena de sufrimiento y persecución hacia la Iglesia, pero también trajo esperanza. Mostraba que, incluso en medio de la destrucción, había la promesa de redención para aquellos que permanecieran fieles. Este mensaje de esperanza se refuerza en la visión de Francisco, que nos llama a actuar ahora para evitar los escenarios más oscuros que María mostró. Es importante entender que las revelaciones de María nunca han sido de condena, sino de amor y cuidado. Ella no viene para infundir miedo, sino para despertar a la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y a volver al camino de la luz. Como en Fátima, asegura que la respuesta de cada persona es crucial. No se trata solo de líderes religiosos o grandes movimientos, sino de que cada individuo haga su parte, comenzando con la oración, el arrepentimiento y actos de fe. ¿Ignoraremos los paralelos entre el pasado y el presente? En Fátima, muchos dudaron o ignoraron el llamado y las consecuencias fueron devastadoras. Hoy, el mensaje es claro y directo. Aún hay tiempo, pero este es breve. Más que nunca, la elección está en nuestras manos. María nos ha dado las herramientas: el rosario, la oración, el arrepentimiento y la caridad. El Papa Francisco nos implora que usemos estas armas espirituales antes de que sea demasiado tarde. Si aprendemos de las lecciones del pasado, podemos construir un futuro diferente, pero esto requiere acción inmediata. ¿Estás listo para escuchar este llamado y responder al pedido de María? El destino de la humanidad puede depender de ello.
Entre los mensajes revelados por el Papa Francisco sobre la visión de la Virgen María, uno de los más inquietantes fue la mención a la llamada enfermedad silenciosa. Esta amenaza no se manifiesta de forma explosiva, como un desastre natural o una guerra, sino que actúa de manera insidiosa, infiltrándose en las rutinas, los corazones y las mentes de las personas, muchas veces sin que éstas se den cuenta. Francisco describió esta enfermedad como un peligro profundo que no afecta solo al cuerpo, sino principalmente al alma. ¿Qué es esta enfermedad silenciosa? Según el Papa, simboliza un alejamiento gradual de Dios, un proceso que ocurre casi imperceptiblemente. Comienza con pequeñas decisiones, la falta de tiempo para orar, el apego al materialismo, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Poco a poco, esta enfermedad corroe el espíritu, reemplazando los valores espirituales con egoísmo, ambición y superficialidad. En el mundo moderno, esta enfermedad espiritual es más visible que nunca. La búsqueda incesante de éxito material, reconocimiento social y placeres momentáneos ha sustituido la reflexión espiritual y el sentido de propósito. Vivimos conectados a dispositivos que nos mantienen informados, pero desconectados de lo esencial. Nos distraemos con lo superficial mientras las cuestiones más profundas de nuestra existencia son ignoradas. Francisco advirtió que esta enfermedad es silenciosa, pero extremadamente peligrosa porque no provoca una reacción inmediata. Al contrario de una crisis global evidente, como un desastre o conflicto, se propaga lentamente, creando una falsa sensación de normalidad. El resultado es una sociedad cada vez más desconectada de la fe, de la empatía y de los valores que sostienen una vida plena. María, en su mensaje, señaló que esta enfermedad silenciosa está en el corazón de las crisis que enfrentamos hoy. No es solo un problema individual, sino también colectivo. Comunidades enteras están perdiendo el sentido de unión, priorizando intereses propios sobre objetivos comunes. La consecuencia es una erosión moral que afecta desde la estructura familiar hasta las relaciones internacionales. El Papa Francisco destacó que la indiferencia espiritual es una de las características más alarmantes de esta enfermedad. Muchas personas no rechazan abiertamente la fe, pero simplemente la dejan desaparecer de sus vidas. Esta apatía espiritual crea un vacío que rápidamente es llenado por los vicios modernos, consumismo, individualismo y una constante necesidad de aprobación social. Esta enfermedad no se presenta como una crisis evidente, sino como una sutil pérdida de dirección. ¿Cuál es el remedio para esta enfermedad? La visión de la Virgen María ofreció una respuesta clara: la importancia de volver a las prácticas espirituales que fortalecen el alma y combaten la oscuridad. El rosario, descrito por ella como un arma espiritual, es una de las herramientas más poderosas contra esta decadencia. Cada cuenta del rosario representa una luz en medio de la oscuridad, una conexión con el divino y una resistencia frente a las fuerzas que amenazan con alejarnos de nuestra esencia espiritual. El tiempo para actuar es ahora. Responderás al llamado de María. Cada oración es una forma de reconectarse con lo divino, reforzando los lazos de fe y protegiendo el alma contra la indiferencia. Además, Francisco destacó la importancia del arrepentimiento y la participación en los sacramentos, como la confesión. Estos actos no son meros rituales, sino medios para purificar el corazón y restablecer nuestra conexión con Dios. La caridad, otro antídoto contra esta enfermedad espiritual, nos recuerda que somos parte de una comunidad mayor y que, al ayudar al prójimo, también sanamos nuestras propias almas. Sin embargo, lo que hace que esta enfermedad sea tan peligrosa
es que muchos ni siquiera perciben que están siendo afectados. Es fácil ignorar las señales, el vacío tras las conquistas materiales, la soledad en medio de la conexión virtual, la falta de propósito pese a una vida aparentemente exitosa. Pero estos son síntomas de un alma desconectada de su esencia. María nos alerta que aún hay tiempo para tratar esta enfermedad, pero el tratamiento exige compromiso. Rezar, reflexionar, perdonar y actuar con compasión son los primeros pasos hacia la cura. No es una tarea fácil, pero es esencial. Ignorar esta enfermedad silenciosa significa permitir que siga corroyendo nuestras vidas y la sociedad en su conjunto. El punto principal de este mensaje no es solo una advertencia, sino una invitación a mirar dentro de uno mismo, reconocer los síntomas de esta enfermedad espiritual y buscar la cura que María nos ofrece. La elección es tuya. Seguir ignorando las señales o aceptar el remedio que puede transformar tu vida. Al final, lo que está en juego no es solo el bienestar inmediato, sino el destino de tu alma y el futuro del mundo. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? En medio de la gravedad de este mensaje de la Virgen María hay algo que trasciende el miedo y las advertencias. Una promesa de esperanza. A pesar de las imágenes de oscuridad y sufrimiento reveladas al Papa Francisco, María nos recuerda que aún existe un camino de luz. Y lo más importante, ese camino está al alcance de todos. Pero atención, esta esperanza depende de nuestras elecciones ahora, mientras aún hay tiempo. María trajo un mensaje claro. El futuro no está escrito en piedra. Las consecuencias sombrías que mostró, guerras, desastres y una crisis sin precedentes, no son inevitables. Son el reflejo del alejamiento de la humanidad de Dios. Sin embargo, pueden ser evitadas si actuamos con fe, arrepentimiento y compromiso. ¿Cuál es esta promesa? María nos asegura que, con la fuerza de la oración, especialmente a través del rosario, es posible cambiar el curso de la historia. Francisco relató que María describió el rosario como una luz que disipa la oscuridad. Cada oración es una chispa que ilumina el mundo, un acto de resistencia espiritual contra las fuerzas del mal. Imagina a millones de personas unidas en oración, formando una cadena de luz capaz de romper hasta la sombra más densa. Pero María no solo subrayó la importancia de la oración, también nos llamó a la acción concreta. La esperanza que ofrece requiere un compromiso real con la transformación. Esto significa vivir los valores que promueven la paz, la compasión y la solidaridad. Cada pequeño gesto importa. Ayudar a un vecino en necesidad, enseñar a las generaciones futuras el poder del amor y la fe, o simplemente dedicar tiempo a los demás. Otro punto crucial de la promesa de María es que el arrepentimiento genuino puede traer sanación. No importa cuán lejos estés de Dios o cuán pesado sea el peso de tus errores, ella nos asegura que siempre hay un camino de regreso. Francisco destacó que la confesión es una de las formas más poderosas de restaurar la conexión con Dios. No es solo un ritual, es un acto de liberación que permite que la gracia divina renueve nuestros corazones. Además, María mostró que la unidad espiritual es clave para superar los desafíos de nuestro tiempo. Nos recuerda que no estamos solos. Cada vez que nos reunimos en oración, cada vez que buscamos el bien del prójimo, estamos contribuyendo a una transformación colectiva. Esta promesa de esperanza es, al mismo tiempo, un llamado. Únete a esta cadena de fe y observa cómo hasta los actos más pequeños pueden tener un impacto inmenso. Francisco también resaltó que la esperanza no es pasiva, exige esfuerzo, perseverancia y, sobre todo, fe. La promesa de María no es una solución mágica o inmediata, es un llamado a un viaje espiritual, donde cada paso está guiado por la confianza en Dios y en la intercesión divina.
y este viaje comienza con una decisión. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta transformación? María dejó claro que el tiempo para actuar es ahora. Nos mostró que, aunque la oscuridad parece extenderse rápidamente, la luz también puede crecer con la misma intensidad, siempre que estemos dispuestos a encenderla. La decisión de rezar, arrepentirse y hacer el bien puede parecer pequeña, pero son estas acciones las que construyen un futuro de paz. La promesa de esperanza es el corazón del mensaje de María. Ella no vino para condenar ni para sembrar miedo, sino para despertar nuestra conciencia. Su tristeza ante el sufrimiento humano es una expresión de su amor infinito, de una madre que desea ver a sus hijos prosperar. Y aún frente a tantos desafíos, nos garantiza que la luz puede vencer. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta esperanza? ¿Dejarás que pase como un mensaje más o permitirás que transforme tu vida? Tienes la oportunidad de ser parte de esta cadena de luz, de construir un futuro mejor para ti, tu familia y el mundo. La promesa está frente a ti, pero depende de tu respuesta. Y recuerda, el tiempo es breve, pero la esperanza es infinita. No dejes para mañana lo que puedes comenzar hoy. El mundo necesita de tu luz. Estamos llegando al final de esta poderosa revelación, pero este es solo el comienzo de algo más grande. Las palabras de la Virgen María, compartidas por el Papa Francisco, nos colocan ante una elección decisiva. No se trata solo de escuchar, sino de actuar. ¿Qué harás con este mensaje? María nos advirtió sobre las consecuencias de permanecer en el camino de la indiferencia espiritual. Hemos visto cómo la humanidad está inmersa en crisis, desastres naturales, conflictos incesantes, polarización y un distanciamiento creciente de la fe. Pero también hemos escuchado su promesa. Aún hay tiempo para cambiar el curso de la historia. Tú tienes el poder de ser parte de este cambio. La oración, especialmente el rosario, es un arma espiritual capaz de disipar las tinieblas. El arrepentimiento sincero es el primer paso para restaurar nuestra conexión con Dios. Los actos de bondad y caridad son medios para extender luz y esperanza al mundo. Cierra los ojos por un momento y reflexiona. ¿Qué está pesando en tu corazón? ¿Qué decisiones o hábitos te han alejado de la paz que María promete? Este es el momento de entregar esas cargas y confiar en la fuerza divina para guiar tus pasos. María nos recuerda que nunca estamos solos. Incluso en los momentos más difíciles, la luz de Dios está a nuestro alcance, pero es necesario buscarla. Mi invitación final es esta. No guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con tu familia y amigos. Imagina el impacto de millones de personas alrededor del mundo respondiendo a este llamado, unidas en oración, fe y esperanza. Esa es la cadena de luz que puede cambiarlo todo. Elige la luz, elige la esperanza, elige ser parte de esta transformación. El mensaje de María es claro. El cambio no es una imposición externa, sino una decisión que surge desde lo más profundo de nuestro corazón. Rezar el rosario, confesarse, practicar la caridad y arrepentirse genuinamente no son simples rituales, sino actos que nos conectan con lo divino y nos devuelven al camino de la luz. Cada oración es como una chispa que enciende una antorcha en medio de la oscuridad, iluminando no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Es fácil caer en la rutina, dejar que las preocupaciones cotidianas ocupen todo nuestro tiempo, pero María nos llama a detenernos y reflexionar. ¿Estamos dedicando tiempo a fortalecer nuestra fe? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a valorar la espiritualidad? El cambio comienza con preguntas como estas y con acciones concretas que reflejen nuestra disposición a transformar nuestras vidas. No se trata de alcanzar la perfección, sino de dar pasos sinceros hacia una conexión más profunda con Dios. Cada decisión que tomemos
por pequeña que parezca, contribuye a un futuro más luminoso, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. María nos recuerda que la fe no es solo un asunto individual, sino un vínculo que nos une como comunidad. Cada vez que rezamos juntos, ayudamos al prójimo o compartimos un mensaje de esperanza, estamos construyendo una red de luz que puede transformar el mundo. La comunidad tiene un papel crucial en la lucha contra la enfermedad silenciosa que aqueja a nuestra sociedad. En un mundo donde la conexión virtual muchas veces reemplaza la interacción humana, recuperar la unión espiritual y la solidaridad es más urgente que nunca. Es en la comunidad donde encontramos apoyo, guía y consuelo, especialmente en momentos de adversidad. María nos invita a ser agentes de cambio, a extender la mano a quienes nos rodean y a unirnos en oración por un propósito común. Imagina el poder de millones de personas rezando el rosario al mismo tiempo, una cadena de fe que trascienda fronteras y derribe barreras. No estamos solos en este camino. Cada acto de bondad y cada oración compartida son pasos hacia un mundo más lleno de luz y esperanza. El mensaje de María no se limita a advertirnos sobre las consecuencias de nuestras acciones. También nos ofrece una promesa de esperanza y redención. Aunque las imágenes de destrucción y sufrimiento mostradas al Papa Francisco pueden parecer desalentadoras, María nos asegura que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. Esta promesa no es una solución mágica, sino un llamado a comprometernos con una transformación real. Rezar el rosario, confesar nuestros pecados y vivir los valores de la fe no son gestos insignificantes, sino herramientas poderosas para combatir la oscuridad que amenaza al mundo. Cada acción que emprendamos en el nombre del amor y la fe es un ladrillo en la construcción de un futuro mejor. María nos recuerda que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, pero requiere de nuestra voluntad y esfuerzo. La decisión está en nuestras manos: ignorar este llamado y seguir el camino de la indiferencia, o responder con fe, esperanza y amor. Este es el momento de actuar, de ser parte de esta cadena de luz que puede transformar no solo nuestras vidas, sino también el destino de la humanidad. El rosario no es simplemente una tradición religiosa, sino una poderosa herramienta espiritual que nos conecta directamente con Dios. María lo describe como una luz que disipa las tinieblas, una cadena de fe que protege nuestras almas y nos fortalece frente a las dificultades del mundo moderno. Cada cuenta del rosario es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal, una pequeña chispa que puede iluminar las sombras más densas. El Papa Francisco enfatizó que rezar el rosario no debe ser una rutina automática, sino un acto profundo de devoción, realizado con intención y fe. Cuando dedicamos tiempo a esta oración, no solo nos reconectamos con lo divino, sino que también fortalecemos nuestros lazos espirituales con los demás. Es una práctica que une generaciones, enseñando a los más jóvenes el poder de la oración. María nos invita a hacerlo diariamente, mostrando cómo esta sencilla práctica puede transformar vidas, trayendo paz al corazón y claridad a nuestras decisiones. El rosario es, además, una herramienta para la comunidad, una forma de unirnos espiritualmente y enfrentar juntos los desafíos que nos rodean. Su poder radica no solo en las palabras, sino en la intención y en la fe con la que los rezamos. El Papa Francisco describió la enfermedad silenciosa como un mal que corroe lentamente nuestras almas y nuestra sociedad. Esta no se manifiesta con grandes explosiones, como una guerra o un desastre natural, sino de forma insidiosa, infiltrándose en nuestras rutinas y hábitos diarios. Comienza con pequeñas decisiones: posponer la oración,
priorizar el materialismo sobre los valores espirituales y permitir que la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno domine nuestras vidas. Esta enfermedad no solo afecta a los individuos, sino que tiene consecuencias colectivas. Comunidades fragmentadas, relaciones rotas y una pérdida generalizada de propósito. En el mundo moderno, donde estamos constantemente conectados a dispositivos pero desconectados de lo esencial, esta enfermedad es más evidente que nunca. Francisco advirtió que su mayor peligro radica en que a menudo pasa desapercibida, creando una falsa sensación de normalidad. El vacío emocional, la soledad y la apatía son síntomas claros de esta desconexión espiritual. María nos alerta sobre esta amenaza y nos ofrece un camino hacia la cura: oración, reflexión, arrepentimiento y caridad. Ignorar esta enfermedad significa permitir que siga avanzando, destruyendo no solo nuestras almas, sino también los fundamentos de nuestra sociedad. María subraya que el arrepentimiento no es solo un reconocimiento superficial de nuestros errores, sino un compromiso real de transformación. Es un acto de humildad que nos permite mirar dentro de nosotros mismos, identificar aquello que nos aleja de Dios y tomar medidas concretas para cambiar. El Papa Francisco destacó que el arrepentimiento no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad de redención y renovación. A través de la confesión liberamos nuestro corazón de cargas innecesarias y permitimos que la gracia divina entre en nuestras vidas. Pero el arrepentimiento no termina con la confesión. También implica un esfuerzo constante por vivir de acuerdo con los valores de la fe. Es un llamado a abandonar el orgullo, la codicia y la indiferencia, reemplazándolos por humildad, generosidad y compasión. En un mundo que a menudo glorifica el egoísmo y la autosuficiencia, el arrepentimiento nos recuerda la importancia de depender de Dios y buscar su guía. María nos asegura que, sin importar cuán lejos estemos de Él, siempre hay un camino de regreso. Este acto de humildad y fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en quienes nos rodean. La confesión es uno de los sacramentos más poderosos que nos conectan con la gracia divina. Para María, este no es solo un ritual, sino un medio esencial para purificar el alma y restaurar nuestra relación con Dios. El Papa Francisco enfatizó que este acto de humildad nos permite reconocer nuestras fallas, liberarnos del peso del pecado y recibir el perdón divino. A través de la confesión, experimentamos un renacimiento espiritual, una oportunidad para empezar de nuevo con un corazón limpio y renovado. En una sociedad que a menudo evita confrontar sus errores, este sacramento nos enseña el valor de la honestidad y la reconciliación. No es fácil enfrentarse a uno mismo, pero el resultado es una paz interior que no tiene comparación. La confesión también tiene un impacto colectivo. Al purificar nuestras almas, nos volvemos más capaces de vivir en armonía con los demás, promoviendo la unidad y la compasión. María nos recuerda que, aunque el arrepentimiento y la confesión son actos personales, su efecto trasciende, contribuyendo a la curación de nuestras familias, comunidades y, en última instancia, del mundo. María nos invita a recordar que somos parte de una comunidad mayor y que la caridad es esencial para combatir la enfermedad silenciosa que aqueja a nuestra sociedad. Ayudar al prójimo no es solo un acto de bondad, sino una forma de sanar nuestras propias almas. La caridad nos recuerda que nuestra fe no puede quedarse en palabras o intenciones, sino que debe traducirse en acciones concretas, desde un pequeño gesto de ayuda a un vecino hasta participar en iniciativas que beneficien a los más necesitados. Cada acto de caridad es un reflejo de nuestra conexión con Dios. El Papa Francisco destacó que la caridad no solo fortalece nuestra fe,
sino que también crea un impacto en quienes nos rodean, sembrando semillas de esperanza y luz. En un mundo donde el individualismo y el egoísmo parecen dominar, la caridad es un recordatorio de nuestra responsabilidad hacia los demás. María nos llama a mirar más allá de nuestras necesidades y a ser instrumentos de amor y compasión. Cada vez que elegimos ayudar a otro, fortalecemos los lazos que nos unen como comunidad y construimos un mundo más luminoso y lleno de fe. Los síntomas de una desconexión espiritual no siempre son evidentes, pero sus efectos se sienten profundamente. En el mundo moderno es común encontrar personas que, a pesar de tener éxito material, sienten un vacío interior que no pueden llenar. Este sentimiento puede manifestarse como soledad, falta de propósito o una sensación constante de insatisfacción. María nos alerta que este vacío es un signo claro de una desconexión con lo divino. La ausencia de oración, la priorización del materialismo y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás son indicadores de esta desconexión. El Papa Francisco señaló que este alejamiento no solo afecta al individuo, sino que también debilita el tejido social, creando comunidades más fragmentadas y menos solidarias. La tecnología, aunque útil, ha intensificado este problema al fomentar conexiones superficiales mientras descuidamos las interacciones significativas. María nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar soluciones espirituales. La oración, la reflexión y la caridad son los primeros pasos para sanar esta desconexión y reencontrar nuestro propósito. Reconocer estos síntomas es crucial para evitar que esta enfermedad espiritual siga avanzando y afectando tanto nuestras vidas como nuestra sociedad. A pesar de la gravedad de las advertencias de María, su mensaje está lleno de esperanza. Ella nos asegura que, aunque enfrentemos tiempos oscuros, aún existe la posibilidad de cambiar el rumbo si actuamos ahora. La esperanza que ofrece no es pasiva, sino un llamado a la acción. Nos invita a confiar en la fuerza de la oración, especialmente a través del rosario, y a comprometernos con el arrepentimiento y la caridad. Francisco relató que María ve en cada uno de nosotros el potencial para ser portadores de luz en un mundo lleno de sombras. Esta esperanza no es solo para unos pocos. Está al alcance de todos los que decidan responder a su llamado. María también nos recuerda que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto significativo. Desde un simple gesto de bondad hasta la dedicación diaria a la oración, cada acto cuenta. Su mensaje es un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha. Contamos con su intercesión y la guía divina. La esperanza que María nos ofrece es un faro que nos guía en medio de la tormenta, dándonos la fuerza para perseverar y construir un futuro lleno de fe y paz. María nos muestra que las crisis globales que enfrentamos no son solo problemas políticos, económicos o ambientales, sino síntomas de un distanciamiento espiritual. El Papa Francisco señaló que muchas de las tragedias actuales, como guerras, desastres naturales y divisiones sociales, reflejan una desconexión con lo divino y una falta de valores espirituales. Este patrón no es nuevo. Ya en Fátima, María advirtió que sin un cambio genuino, el mundo enfrentaría grandes tragedias. Hoy, su mensaje sigue siendo relevante. El distanciamiento de Dios crea un vacío que se manifiesta en conflictos y caos. Sin embargo, María también ofrece una solución: volver a la oración y al arrepentimiento. Nos recuerda que nuestras decisiones individuales y colectivas tienen el poder de moldear el futuro. No se trata solo de grandes gestos, sino de pequeñas acciones que reflejan una verdadera fe. Francisco enfatizó que la solución no está en ideologías humanas, sino en recuperar nuestra conexión con Dios.
María nos llama a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones contribuyen a las crisis actuales y nos invita a actuar con fe para transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. La unidad espiritual es uno de los pilares que María destaca para superar los desafíos de nuestro tiempo. En un mundo donde la polarización y el individualismo parecen ser la norma, María nos recuerda que la fuerza colectiva de la fe puede generar cambios significativos. Francisco explicó que la oración en comunidad, como el rezo colectivo del rosario, es una poderosa herramienta para contrarrestar la oscuridad. Cada vez que nos unimos en fe, construimos un lazo que trasciende las barreras geográficas y culturales. María nos invita a ser parte de una red espiritual global que transforme nuestras comunidades desde adentro. La unidad espiritual no solo fortalece nuestra fe, sino que también fomenta la solidaridad, la compasión y el entendimiento mutuo. En un tiempo donde las divisiones políticas, sociales y religiosas están en aumento, esta unión es más necesaria que nunca. María nos llama a reconocer que no estamos solos en este camino. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío. La unidad espiritual no es solo un ideal, sino una práctica diaria que se refleja en cómo tratamos a los demás, cómo compartimos nuestra fe y cómo nos apoyamos mutuamente en tiempos de adversidad. María nos enseña que no son los grandes gestos los que cambian el mundo, sino las pequeñas acciones realizadas con amor y fe. A menudo pensamos que para hacer una diferencia necesitamos recursos extraordinarios o posiciones de poder. Pero María nos recuerda que cada oración, cada acto de bondad y cada decisión basada en la fe tiene un impacto significativo. Francisco destacó que incluso las acciones más simples, como consolar a alguien que sufre, rezar en silencio o compartir lo que tenemos con quienes lo necesitan, son formas de responder al llamado de María. Estas pequeñas acciones no solo transforman nuestras vidas, sino que también inspiran a otros a seguir el mismo camino. En un mundo donde la rapidez y la productividad son valoradas por encima de la reflexión y la compasión, María nos invita a desacelerar y enfocarnos en lo que realmente importa. Cada gesto cuenta, cada oración suma y cada acto de bondad construye un futuro más luminoso. María nos llama a confiar en que nuestras pequeñas acciones, cuando se hacen con fe, tienen el poder de crear una cadena de transformación que puede cambiar el curso de la historia. La promesa de María es clara. Aunque enfrentemos tiempos de oscuridad, siempre hay esperanza si elegimos caminar hacia la luz. Ella nos asegura que nuestras elecciones de hoy tienen el poder de cambiar el rumbo de la humanidad. Francisco relató que María ve en cada oración, en cada acto de arrepentimiento y en cada gesto de caridad, un paso hacia un futuro de paz y reconciliación. Esta promesa no es un ideal inalcanzable, sino una realidad al alcance de todos los que decidan responder a su llamado. María también nos recuerda que la esperanza no es pasiva, requiere esfuerzo, perseverancia y fe. Rezar el rosario, vivir según los valores de la fe y enseñar a las generaciones futuras el poder de la oración son formas concretas de cumplir esta promesa. Incluso en los momentos más difíciles, María nos asegura que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar el primer paso? Esta promesa de esperanza no solo nos da consuelo, sino que también nos inspira a ser agentes de cambio en nuestras comunidades y en el mundo entero. La luz que María nos ofrece está al alcance de todos. Depende de nosotros encenderla. María no solo nos invita a reflexionar, sino también a actuar de manera concreta en nuestras vidas. La fe, según su mensaje, debe ir más allá de palabras y convertirse en acciones tangibles que demuestren nuestro compromiso con Dios y con los demás.
Francisco enfatizó que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene un impacto significativo en el mundo. Ayudar a alguien en necesidad, perdonar a quien nos ha herido o simplemente dedicar tiempo a rezar son formas de responder al llamado de María. La acción concreta no requiere grandes recursos, solo un corazón dispuesto. En un tiempo donde la indiferencia y el egoísmo parecen prevalecer, estas acciones se convierten en luces que guían a otros hacia un camino de esperanza. María nos enseña que vivir nuestra fe es un compromiso diario, una elección constante de servir, amar y construir un mundo mejor. Cada gesto cuenta y cada persona tiene el poder de marcar la diferencia si elige actuar con amor y fe. El arrepentimiento no es solo una confesión de errores, sino un cambio genuino en nuestra forma de vivir. María nos recuerda que este acto de humildad no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos libera de las cargas que nos impiden avanzar. Francisco explicó que el arrepentimiento es el primer paso para restaurar nuestra conexión con lo divino y encontrar la paz interior. A través de este acto reconocemos nuestras fallas y nos comprometemos a vivir de acuerdo con los valores espirituales. María nos asegura que, sin importar cuán lejos estemos de Dios, siempre hay un camino de regreso. La confesión, como sacramento, no es solo un ritual, sino una herramienta poderosa que nos permite empezar de nuevo con un corazón renovado. Este proceso no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también con los demás, ya que nos enseña a ser más compasivos, humildes y generosos. El arrepentimiento sincero es, según María, una de las claves para sanar tanto nuestras almas como nuestra sociedad. María enfatizó la importancia de rezar el rosario como una herramienta espiritual capaz de transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo. Francisco describió el rosario como una cadena de luz que conecta nuestras almas con Dios y fortalece nuestra fe. Cada cuenta representa un acto de devoción y resistencia contra las fuerzas que buscan alejarnos de lo divino. Rezar el rosario diariamente no es solo una tradición, sino un compromiso espiritual que nos ayuda a superar los desafíos de la vida. María nos invita a rezarlo con intención y fe, recordándonos que esta práctica tiene el poder de disipar la oscuridad que rodea al mundo.